Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Su rutina era siempre la misma. Levantarse a las 7:30, ducha y desayuno. Y a las 8:45 en punto empezar a estudiar. 3 horas seguidas, un breve descanso y otras 2 horas hasta la comida. Un rato de descanso, las noticias de la tele y vuelta a estudiar. Y luego 2 horas más de concentración y así todos los días hasta que llegó el día del examen. Pero el examen no fue como esperaba. No consiguió la plaza deseada. Meses de estudio y todo se iba al garete. Frustración máxima. Bienvenidos a Suena Carmena, un podcast de conversación tranquila que pretende romper tópicos de nuestro día a día. Episodio 6. Tolerancia al fracaso. Bienvenidos a Suena Carmena, un podcast de conversación tranquila que pretende romper tópicos de nuestro día a día. Me presento. Soy Manuela Carmena. He dedicado 30 años de mi vida al mundo de la justicia. He sido magistrada y tuve que pasar unas oposiciones, como todos los jueces. Y he vivido de cerca situaciones como las que os acabo de contar. Os tengo que decir que yo hice las oposiciones cuando ya tenía 2 hijos y después de haber sido abogada, un día me cansé de pedir justicia y dije, ahora la voy a hacer yo, ¿no? Y bueno, tendría muchísimas anécdotas para contaros sobre aquellas oposiciones, ¿no? Lo que pasa es que me interesa sacar el tema de las oposiciones hoy porque quisiéramos hablar del fracaso, digamos, de nuestros relativos fracasos en la vida, ¿no? Y también los fracasos que parece que fabrica la sociedad para nosotros, ¿no? Como si la sociedad nos estuviera diseñando un camino en el que fundamentalmente nos vamos a encontrar con fracasos pequeños, grandes, y nos parece que eso es muy importante hablar de ello, ¿no? Después de un fracaso, en ayer se piensa. Después de un fracaso, la pena es intensa. Después de un fracaso, no hay recompensa. Después de mi fracaso, mi alma indefensa. Bueno, os voy a presentar a nuestros queridos invitados que han accedido a venir hoy. En primer lugar, os voy a presentar a Román García Sánchez. Román es fundamentalmente un enorme creativo, es decir, hace de todo. Música, literatura, yo qué sé, poesía. Yo diría que es una persona que va por la calle y va creando, ¿no? Y me parece que es muy interesante saber qué pasa con la gente que tiene tanta capacidad de creatividad y cómo se enfrenta a veces a algunos nos que los podemos traducir como relativos fracasos, ¿no? Y nuestro segundo invitado es un opositor, es Rubén Caminero, y él está en este momento, está estudiando, bueno, ahora mismo no, porque está en el estudio, pero seguro que en cuanto le dejemos se va a seguir estudiando. Es un opositor, nada menos que técnico de instituciones penitenciarias, algo que nos interesa mucho y que ya hemos tratado otras veces, el tema de instituciones penitenciarias desde aquí. Y nuestro tercer invitado, pues es un psicólogo especialista en apoyar a deportistas, es Joan Vives, de Barcelona, y además es que él forma parte, está en el Centro de Alto Rendimiento de los Deportistas de Sant Cugat. Así que bienvenidos a los tres. Ya conocéis a los invitados que tenemos hoy y por eso ahora vosotros diréis, bueno, siempre después de la presentación de los invitados viene la receta. Pues claro que sí, ahora viene la receta, ¿no? La verdad es que he buscado una receta que fuera sorprendente, porque muchas veces la sociedad es enormemente reactiva y de eso hablaremos a lo nuevo. Y tiene una tendencia a decir a lo nuevo que no, aunque después, años después, se diga qué maravilla, qué novela, qué maravilla, qué obra de teatro, qué maravilla de intervención, pero lo dicen después. Al principio dicen esto no es nuevo, no nos suena. Y yo por eso os voy a dar una receta un poco sorprendente, que son fritos de naranja. ¡Jo! Diréis, ¿esto cómo es posible? Bueno, pues venga, la gente se queda muy sorprendida, pero hacerlo y veréis que está buenísimo. La cosa es muy sencilla, se coge una naranja, se la pela bien, hay que quitarle todo lo blancucho y entonces pues las rodajas de la naranja se envuelven primero en harina y luego en huevo
Se fríen, se le pone muchísimo azúcar y están luego buenísimas. Algunas personas nos han preguntado que, claro, esto de la receta va muy rápido y que les gustaría tenerlas todas juntas y la posibilidad de irlas, vamos, como irlas haciendo conmigo. Pues claro que sí, lo vamos a hacer para que veáis que resultan bien, claro que sí. Bueno, vamos a ver. Estoy encantada, Román, de que estés aquí con nosotros y que nos cuentes un poco tus sueños y muy especialmente tus sueños sobre una novela que sé que has hecho y sé que te han dado buenas, digamos, como buenas respuestas la editorial a la que la has presentado, pero todavía no te han dicho, venga, envíala. A ver, cuéntame, ¿qué ha pasado con esa novela? Y cuéntanos todo lo que quieras de ti, de tu novela, de tu capacidad creativa, que sé que es muy grande. Bueno, pues buenos días, muchas gracias por invitarme. Os cuento un poco, os pongo en antecedentes. Yo de profesión soy músico y nada, me hace mucha ilusión estar hoy aquí hablando de la frustración porque en el arte constantemente vamos trabajando con este concepto, ¿no? Y vamos superándonos y enfrentándonos diariamente a él. Entonces, pues surgió desde la música, dije, joder, a mí me encanta leer y me encanta la música. Y siempre que leo, digo, ¿qué música escucharán los personajes? ¿Cómo sonará este libro, no? Y bueno, y me vine arriba y dije, pues voy a hacer una novela de ficción donde además de lo literario, los personajes tengan música, haya una ambientación. Y bueno, la idea parece que ha casado, que ha gustado, pero claro, no todo es oro. Sí. Y cuando llegas y parece que la idea ha gustado, todo el mundo se lo das a tus círculos cercanos, se lee la novela, pero luego vas a la editorial y te dicen, a ver, esto está muy bien, pero falta mucho trabajo, hay que profundizar, hay que mejorar los textos. Y yo creo que esto es una constante, no solo en el arte, sino en la vida, de que lo importante es tener sueños y tener ideas y tener motivación para desarrollarlas, pero luego hay una parte invisible que es el trabajo, que es el día a día, que es no desanimarse con nuestras metas y trabajar duro para llevar a cabo esos sueños o esas ideas que tenemos. Román, a ti cuando te contesta la editorial, ¿te parece que te han tomado en consideración, que han leído la novela, que aunque no te la publiquen, los consejos que te dan son útiles? ¿Cómo lo ves? Sí, pues hacen lo que se llama el informe de lectura, que bueno, se leen tu manuscrito y te dicen los pros y los contras. Entonces, esto es muy interesante, ¿no? Porque hoy que también está Rubén, al final hay un tribunal que en su oposición le va a determinar si es válido o si no. Bueno, enfrentarse siempre a opiniones externas es positivo porque te ayuda a ver cosas que tú no puedes ver de ti, ¿no? O que por lo menos es otra perspectiva. Entonces me dieron muchas pautas para seguir mejorando y yo vi algunas cosas que sí que estaba de acuerdo y otras no. Y entonces he decidido que voy a cambiar las que estoy de acuerdo y las otras las voy a mantener. Muy bien. ¿Y tú qué crees? ¿Que la vas a poder publicar en otra editorial o que a lo mejor después de las correcciones que has hecho te la van a aceptar? O bueno, no sé, ¿cómo lo ves eso? Pues mira, yo tengo claro que lo voy a publicar. No sé si va a ser con esta editorial o si va a ser autopublicado. ¿Por qué no? Claro que sí. Yo creo un poco la frustración, de eso hablamos, de que cuando tenemos un escollo no nos frene, sino mejoremos y busquemos alternativas, ¿no? Y luego está también la capacidad crítica con uno mismo y con una misma, que creo que es muy útil, que es decir, bueno, tengo esta idea, estoy trabajando en ello, fijarse en el proceso. Cuando empecé, ¿cómo era? Ahora que estoy en este punto, todo lo que he mejorado, valorar eso y decir, bueno, pues voy a seguir hacia ese camino que no tiene fin, que es la vida, ¿no? Y Román, me gustaría que nos dijeras el título de la novela por si te decides y la publicas, porque eso de que hayas pensado la música de tus personajes me parece que permite esa especie de enorme, digamos, sintonía común entre música y literatura, ¿no? ¿Cómo se llama la novela? se va a llamar Proyecto Ballena.
Bueno, muy bien, genial. Bueno, pues seguimos. Hola, Joan, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Un placer estar aquí con vosotros. Pues no te digo, nosotros tener nada menos que a un psicólogo que nos va a ayudar de todos estos sentimientos de la competibilidad, ¿no? De estar sabiendo que hay que competir y mucho, ¿no? No sé. Hemos estado escuchando lo que nos decía Román ante cómo ha reaccionado ante la negativa, en principio, de la editorial a publicar su novela, ¿no? ¿Cómo ves tú todo esto? ¿Qué nos dirías? Bueno, primero de todo, felicitar a Román porque lo que ha expresado demuestra una actitud fantástica de ver que, bueno, aunque tenga un sueño, la satisfacción es por el trabajo que él hace y que después, ante los escollos que él ha dicho, esta palabra, saber aprender y saber adaptarse. Esto es una actitud fantástica, ¿no? De hecho, en deportes es el laboratorio perfecto, ¿no? Para tratar lo que son las frustraciones. Y sí que es verdad que normalmente podemos tener una reacción primaria a una frustración, ya sea una derrota, ya sea un fallo, etcétera, etcétera. Y esto, bueno, puede ser hasta normal. Lo que es importante es la interpretación que hace el deportista de esta decepción, porque según cómo la interprete, entonces sí que podemos llegar a una reacción secundaria que sí que puede ser disfuncional, más lesiva incluso que la decepción primaria, ¿eh? ¿Y cómo tratar de evitar en el deporte que el fracaso en una competición pueda incidir de una manera negativa en una persona? ¿Nos podrías contar algún caso para que nosotros podamos ver cómo se produce ese proceso? A nosotros el denominador común que vamos viendo en episodios de deportistas que tienen problemas con aceptar el fracaso es que se obligan a tener resultados. O sea, las expectativas que ellos tienen se convierten en una cierta obligación. Entonces, por ejemplo, piensan, bueno, pues este partido tengo que ganar, o este punto tengo que ganar, o no puedo perderlo. Cuando entran en esto, están labrándose la propia trampa, porque cualquier señal o cualquier indicador que les diga que esto no va a ser así o no va a ser así de fácil, pues ya hace que la frustración aparezca, ¿no? Entonces, lo que vamos viendo que nos sirve más es cambiar esta obligación por deseo. Cambiar los tengo que por yo quiero. Y este es un matiz muy sutil, pero es muy importante, porque el quiero permite que una cierta aceptación de otras posibilidades. En cambio, el tengo que es como si no pasa esto va a ser un desastre. Y nos damos cuenta que este cambio de actitud, de pasar a ser más flexible, es la que nos está ayudando más. Cuéntanos un caso concreto, anda, Joan, algo que nos hagamos idea, algún caso de eso. Ahí se ve muy bien lo que nos dices. Venga. Yo creo que os voy a contar un caso paradigmático que todos conocemos de éxito en este sentido, que es del tenista Rafa Nadal. La verdad es que él, tal como nos indica que él se toma la competición, su mentalidad, es realmente un ejemplo para nosotros e intentamos transmitirlo a los deportistas jóvenes. La actitud, él siempre acepta que todo puede pasar. O sea, aunque está claro que el deseo es ganar, él tiene claro que todo puede pasar. Claro, esto hace que se prepare muy bien y que respete a los rivales o respete al reto que tiene delante. Además, le permite estar en un estado de alerta óptimo, que realmente es una característica suya, que está siempre alerta, que no baja la guardia nunca. Y además, el hecho que saber que todo puede pasar hace que esté siempre en el presente, siempre está concentrado en lo que está pasando y difícilmente piensa en las consecuencias de lo que puede pasar o lamentarse de lo que ha pasado. Pero esta conjunción de forma de ver las cosas le permite realmente que cuando hay alguna adversidad o hay algún fallo, hay alguna frustración, por muy grande que sea, la gestiona de una forma fantástica. O sea realmente le cuesta mucho que con este tipo de mentalidad, además lo vemos, pues él se enfade, aunque la frustración, aunque la decepción pueda ser grande, ¿eh? Sí, me ha parecido bonito, ¿no? Ahora cuando ha tenido, no me parece bonito el problema que ha tenido, pero me ha gustado su reacción diciendo pues eso, que estaba triste.
que estaba mal, después de que no ha podido continuar por el problema, parece ser, de cadera. Bueno, pues muchas gracias, Joan. Vamos a seguir hablando, pero voy a presentaros a Rubén. Rubén, ya te digo que sí, muchas gracias, que has podido interrumpir un poco tu estudio, ¿no? Bueno, cuando yo he intentado describir un poquito así la vida de un opositor, ¿se parece algo tu vida a lo que he descrito? La verdad es que sí. De hecho, cuando lo estabas narrando sí que me sentí bastante identificado con ello, porque más o menos mi rutina es muy similar. Yo me levanto a las 7, 7:30 de la mañana todos los días, de lunes a domingo inclusive, y bueno, prácticamente es toda la mañana estudiando. Tienes pequeños descansos pues para tomarte un café, para tomarte una tostada, un descanso para comer, y luego estar toda la tarde estudiando hasta las 8 o las 9 de la noche. Con lo cual sí que la rutina del opositor es eso, estudiar, estudiar, estudiar. Y también tenemos que agradecer a nuestra familia, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros tíos, a nuestras parejas, que nos posibilitan el contexto en el que tú te puedes dedicar única y exclusivamente a estudiar, y que tu única preocupación diaria sea saberte la Constitución, saberte el tema 7 y tenerlo todo en la cabeza. Entonces, siempre hay que tener en cuenta que como opositores somos personas muy privilegiadas, porque nos permitimos alejarnos un poco de la cruda realidad de la subida de impuestos, de la subida de precios, de todos los problemas que hay sociales, y nos podamos centrar en pues en memorizar, que al fin y al cabo es memorizar una oposición, memorizar muchas leyes y muchos temas. Sí, te estaba escuchando y bueno, ya hablaremos más de todo esto, de si esto es el mejor sistema o no para cubrir los puestos de funcionarios públicos. Pero bueno, lo que está claro es que ser opositor implica muchísimas renuncias, ¿no? ¿Y cómo valoras tú en algunos momentos en el que de pronto dice, bueno, estoy renunciando a todo esto a cambio de algo que no sé si voy a conseguir? No sé, ¿cómo vives en algunos momentos esto? Sí, eso es un problema diario del opositor, ¿no? Bueno, estoy aquí estudiando muchas horas al día y ni siquiera sé, no tengo ni siquiera la certeza de si voy a tener una plaza. Por mucho que me esfuerce, puede haber otra gente que se merezca esa plaza, porque hay pocas plazas, hay mucha gente que se presenta y no sabemos hasta qué punto vamos a alcanzar esta meta. Pero ya solo cuando hablamos de la frustración, no solo la frustración, creo que no solo viene por el tema de llegar al objetivo, que es sacarte la plaza y poder trabajar en la administración pública, sino que también cuando hablamos de la frustración es una frustración diaria de bueno, que como tú decías, tenemos que renunciar a muchas cosas diarias. Tenemos que renunciar a vacaciones con amigos, a salir a planes o ir al cine o irte a tomarte una cerveza con un amigo, porque tienes que estudiar. Entonces, esas pequeñas frustraciones diarias también hacen mella en los opositores, que bueno, que al fin y al cabo, y como decía el psicólogo, creo que es también la forma en la que te enfrentas a esa frustración y en cómo la afrontas, y tu respuesta es lo que te puede llevar por un proceso más positivo de oposición o por un proceso más negativo. ¿Cómo crees tú que te estás preparando para superarla, para superar las oposiciones? Efectivamente, para esta plaza, como para casi todas, hay muchísima gente que pretende la plaza, hay pocas plazas y muchos opositores, ¿no? ¿Cómo enfocas tú tu planteamiento, ¿no? ¿Cómo enfocas tú tu preparación? Pues esto también lo hablo mucho con la gente que está a mi alrededor, y claro, la preparación no es una preparación personal, sino que al fin y al cabo es una preparación conjunta. Yo cuento mucho con mi familia, cuento mucho con mis padres, con mis hermanos, con mi pareja, y creo que tener todo ese apoyo diario en la oposición, en una posición que al fin y al cabo estás solo en la habitación estudiando todo el día, pero luego cuando sales o cuando tienes que hablar con alguien por teléfono, o tienes un mal día o un fracaso, o estás triste, siempre tienes ese apoyo alrededor que te hace animarte y te hace seguir para adelante, y sabes que tanto en lo bueno como en lo malo te van a apoyar. Y ese apoyo creo que es fundamental para afrontar la oposición de una buena forma. Abuelo. ¿Qué? No quiero ser una fracasada. ¿Qué dices? ¿De dónde has sacado esa idea de ser una fracasada? Porque papá odia a los fracasados. Alto. Rebobina un momento. ¿Sabes lo que es un fracasado? Un fracasado de verdad es alguien que tiene tanto miedo de no ganar que ni siquiera lo intenta. Tú lo intentas, ¿verdad? Sí. No eres una fracasada. Central de Datos.
vamos a ir ahora ya a nuestro centro de datos, ¿no? Oriol es quien maneja todos los datos, nosotros decimos que es nuestro colaborador Big Data y siempre nos da ideas nuevas que nos permiten, nos suscitan nuevas posibilidades para hablar con los invitados que tenemos hoy. Así que, Oriol, hola, ¿cómo estás? ¿Qué nos planteas? Vamos con algunos datos sobre oposiciones, precisamente, ya que estamos hablando de ello. Tengo un dato más pesimista y un dato más positivo. Empiezo por el pesimista. Rubén, tranquilo. Vale. La ratio de personas que se presentan por plaza convocada en la Comunidad de Madrid es de 7 personas por plaza convocada. O sea, de media, 7 personas compiten por una misma plaza. Segundo dato, en este caso más positivo, no sé si estaréis todos de acuerdo o no, el 30% de los solicitantes a la plaza al final no se presentan. O sea que hay un porcentaje alto de un 30% de gente que se presenta o solicita la plaza, pero al final no se presenta el día del examen porque no ha estudiado lo suficiente, porque cambia de opinión o por coincidencia con otras oposiciones, lo que sea. Pero como decía Manuela, la pregunta es, ante estos dos datos, ¿os parece este método de las oposiciones el mejor para escoger a los mejores para cada una de las plazas o no? Bueno, a mí no, la verdad, creo que ha llegado ya el momento en este, digamos, casi... Bueno, pues gran cuarta parte del siglo XXI que llevamos avanzado para cambiar, ¿no? No tiene ningún sentido en principio porque es una especie de fábrica de fracasados, ¿no? Es decir, si nosotros sabemos pues, que se convocan 30 plazas para 800 opositores, pues tenemos 770 que se quedan fuera, ¿no? Es verdad que, como tú nos has dicho, algunos se retiran antes de entrar en el examen, ¿no? Pero no sé, no creo que sea bueno porque a mí me parece que lo bueno, lo idóneo sería para cada puesto de la administración pública buscar una persona con un perfil concreto, ¿no? Eso de que los funcionarios... Yo oía, claro, a Rubén y recuerdo y sé lo que pasa con todas las oposiciones, pues venga a estudiar las leyes, venga esto, Constitución, me imagino ley general penitenciaria, reglamento, vale, bueno, si las normas está bien saberlas, pero lo más importante es el perfil de las personas que necesita la administración. A veces se necesita una gran empatía, a veces se necesita una gran capacidad de comunicación, otras veces, por ejemplo, hace falta saber dibujar. Yo cuando estaba en el ayuntamiento, una de las cosas que me sorprendía es que nadie sabía dibujar, ningún funcionario sabía dibujar y había veces que había que hacer dibujos porque es muy importante, el dibujo es una manera de comunicación, ¿no? Entonces, no creo que sea, ¿no? Fijaros, una pregunta, ¿vosotros creéis que el mejor juez es aquel que es capaz de memorizar y recitar ante el tribunal cada uno de los capítulos de un temario? Pues no, porque para ser juez hace falta, en principio, tener una gran capacidad de escucha, tener muchísima empatía, tener una agilidad en la decisión. Yo he visto muchos compañeros jueces que pudieron ser unos buenísimos opositores y que son malos jueces, entre otras cosas porque les cuesta mucho decidir. Y la judicatura es una profesión en la que la decisión es muy importante, ¿no? Entonces, no sé, ¿qué pensáis de todo esto? ¿Qué piensas tú, Román? Sí, me parece muy interesante. Yo, según estabais hablando, estaba pensando en mis alumnos y en mis alumnas, ¿no? Yo en el día a día doy clases en una escuela de música y siempre ellos tienen un poco el temor a sentirse valorados o a sentirse capacitados para hacer las cosas. Claro, el proceso selectivo de una oposición al final tira mucha gente porque tiene una forma de evaluar muy cerrada y muy poco concreta y muy poco inteligente, porque muchas veces esa gente que se está quedando fuera será muy válida para otras cosas y acaba con una sensación de es que no valgo. Y eso es lo peor en la vida, porque valemos para muchas cosas. Lo que pasa es que hay que encontrar un poco nuestro camino y también no desistir, ¿no? por esos juicios. Joan, como psicólogo, ¿qué te parece esa sensación de, bueno, volveremos a esta idea, ¿no? Pero yo creo que lo ha dicho Román y estamos de acuerdo, cada uno vale para una cosa, uno no puede valer para esto y para el otro sí, ¿no? Y pensando en la función pública y en la cantidad de puestos tan diferentes y tan singulares que hay, no parece que un proceso de selección basado fundamentalmente en el conocimiento de las leyes sea el más indicado para que después la administración tenga a aquellos gestores que son tan importantes, ¿no? Pero bueno, lo que a mí me interesa, dado tu personalidad y tu profesionalidad, es como psicólogo, ¿cómo ves el proceso de las oposiciones?
Bueno, antes hacías la pregunta de si el sistema discrimina a los mejores. Bueno, quizá discrimina a los mejores estudiantes, ¿no? Sí. Más que a los potencialmente que ocupen la plaza que sea, ¿no? Lo que veo es que, bueno, antes lo hablábamos, hay mucha gente que quizá dices, bueno, yo no valgo para estudiar. Sí que puedo valer para otras muchas cosas, ¿no? Claro, quizá en este caso el dilema es, bueno, me presento a las oposiciones que me obligan a pasar por este sistema de estudio o me muevo hacia otros ámbitos. Y quizá este es un dilema seguramente que mucha gente que pasa, bueno, o que decide o no decide pasar por las oposiciones, pues debe hacer, ¿no? Porque claro, está claro que lo que van a valorar es si sabes estudiar o no. Entonces quizá haya gente que decida no presentarse por el hecho de que no está cómodo, ¿no?, estudiando. Claro, que fíjate que yo ahora le voy a comentar a Rubén, porque en el fondo yo creo que equivocamos estudiar con memorizar. Estudiar no es memorizar. Y en las oposiciones, Rubén, dinos, ¿tú qué crees que haces? Es memorizar. Y bueno, lo que decía Joan es cierto. Estos procesos de simplemente memorizar y memorizar mucho, la administración pública se está perdiendo mucha gente que puede ser muy válida para tomar decisiones como juez, para intervenir en un tratamiento penitenciario. Entonces, es verdad que tenemos que darle una vuelta de tuerca al proceso de oposiciones, porque además, teniendo hoy Google, teniendo hoy Wikipedia y teniendo un montón de aparatos electrónicos, ¿de qué nos sirve memorizarnos Claro. muchos textos legales? Mira, tienes toda la razón. Yo pienso, por ejemplo, en tu caso, a mí me encantaría, pensando en un opositor que está precisamente preparándose para ser técnico de instituciones penitenciarias, decirle, oye, ¿has visto esta película? Por cierto, es una película maravillosa que se llama Modelo 77, que habla de la situación de las prisiones. Y yo os preguntaría, por ejemplo, bueno, ¿habéis visto esta película? ¿Qué creéis ahora, o con las disposiciones legales que tenemos ahora, sería eso o no sería posible? Por ejemplo, imagínate ese ejercicio, ¿no? Claro, eso es lo que buscamos, lo que se buscaría un poco. ¿Cómo adaptarías cualquier situación a la legalidad actual? Es cierto que, bueno, por supuesto, si vas a trabajar en la administración pública tienes que tener un conocimiento Sí, claro. de la ley, pero lo que realmente se pide es aplicarla. O sea, no me vale que yo te diga el artículo 27 de la Ley Orgánica General Penitenciaria. Me vale que yo sepa aplicar Nada, ese artículo. Muy bien, muy Eso, bien. No nos lo digas, el artículo 27. Bueno, una cosa, a mí, fijaros, creo que estamos viviendo un momento en que las escuelas de negocio han, digamos, elogiado en exceso el fracaso, ¿no? Aquello de decir que el fracaso es positivo y fomentan esa idea de que todo el mundo tiene que llevar a cabo sus proyectos y que de sus fracasos pueden salir. Bueno, ¿creéis realmente que hay un elogio excesivo al fracaso desde la cultura, digamos, del management de las escuelas de negocios? Román, ¿qué nos dices? Desde luego. O sea, creo que hay un elogio mal enfocado y hay también un ensalzamiento o casi, no sé, casi parece un objetivo divino, ¿no? El emprendedor, el hedonismo, el todos tenemos que ser buenísimos en todos. Y claro, eso genera unas expectativas en uno mismo y en una misma que muchas veces son inalcanzables. Y yo siempre lo digo, tiempo. Es una cosa que parece que en este mundo rápido estamos olvidando, y las cosas necesitan tiempo, necesitan desarrollo, no solo en el estudio, sino también en la madurez de una persona para decidir qué quiere hacer, cómo quiere plantearse. Y muchas veces, por ejemplo, hablando con el proceso selectivo de los funcionarios, creo que esto no se tiene en cuenta y es una pena porque estamos enfocando mal desde la base, ¿no? O sea, estamos diciendo, yo lo pienso un montón con los profesores, necesitamos muchos profesores, la educación va a ser el futuro de nuestra sociedad, y en vez de buscar el tipo de profesores que está demandando la sociedad, que los niños, que la tecnología, los problemas con los padres, la frustración está requiriendo, tenemos un proceso selectivo malo y hay muchos profesores que se quedan fuera porque a lo mejor no son buenos memorizando, pero tienen una empatía buenísima o tienen unos métodos de trabajo innovadores y nuevos, y eso es una pena.
Bueno, claro, ya has iniciado un poco el tema, pero me encantaría saber, Joan, tú como psicólogo, ¿no crees que hay un exceso en esta sociedad de culto al ganador? Bueno, sí, sí lo hay, porque realmente sobre todo medios de comunicación, pues escogen modelos de gente que triunfa, ¿no? Y claro, esto hace que mucha gente pues, pueda aspirar a eso. Y claro, esto genera expectativas que después seguramente en la mayoría de las veces no se cumplen. Yo creo que aquí es importante, bueno, un poco claro, a nivel cultural, saber valorar otras cosas, ¿no? Y por eso yo creo que figuras que antes hemos mencionado de Rafa Nadal o Carolina Marín son tan importantes, no por lo que transmiten con sus resultados, sino por el proceso, ¿no? Por los valores que les hacen llegar a esos resultados. Y yo creo que a nivel cultural nos interesa mucho potenciar esto. Fíjate, yo estoy pensando, Joan, por ejemplo, desde el centro donde tú trabajas, del Centro de Alto Rendimiento en el Deporte, no sé, en intentar propiciar y desde otros planteamientos programas de comunicación en lo que se analice son personas que no han podido conseguir lo que en principio pretendían conseguir, ¿no? Porque eso es muy interesante también, ¿no? Y por eso, no sé, por ejemplo, pienso, no quiero ni que eso suceda, porque yo quiero que tú apruebes las oposiciones y vas a ser, Rubén, un técnico de instituciones penitenciarias fantástico. Pero tú por algún momento has pensado, ¿y si no apruebas, qué pasa? Todos los días. Eso es todos los días. ¿Qué pasa si no apruebo? ¿Qué voy a hacer? ¿Otro año más? Vale. No te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo. Aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo. No te rindas, que la vida es eso. Continuar el viaje, perseguir tus sueños. Destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. No es una reina de la belleza, mamá. No lo es. Se lo voy a decir. No, Dwayne, escúchame. Olive es como es. Se ha estado esforzando, lo ha dado todo por esto. No podemos quitarle esta oportunidad. ¿No lo entendéis? Sé que quieres protegerla, lo sé, cielo, pero creo que Olive debe ser Olive. Central de Datos. Oriol, cuéntanos. Muy bien, vuelvo a estar aquí con vosotros. Os traigo ahora las 5 causas principales por las que no soportamos el fracaso. La primera causa sería que somos demasiado autocríticos con nosotros mismos. Segunda, nos ponemos metas inalcanzables. Tercera, somos tan perfeccionistas que nunca estamos satisfechos de lo que conseguimos. Cuarta, somos resultadistas, solo nos importa la victoria, la victoria y la victoria. O la quinta, no sabemos gestionar nuestras emociones, especialmente las no agradables, y por ello miramos hacia otro lado. No sé, Joan, en tu consulta o en tu gestión con deportistas, ¿cuál de estas 5 razones te toca lidiar más a menudo? Mira, es una combinación de primera, tercera y cuarta, creo. Hay un denominador común, el tengo que. Cuando formulamos las cosas con el tengo que. Y este tengo que puede ser conmigo mismo, y esto sería la autoexigencia o el perfeccionismo, o con los resultados. Tengo que conseguir este resultado o no puedo fallar, ¿no? Entonces, esta actitud es el denominador común que activa las frustraciones y después las posibles distorsiones. Román, en tu caso, ¿cuál crees que fue lo más difícil de superar a partir del momento en el que la editorial te dijo, de momento no? Pues yo creo que la reacción primaria es el cabreo, por supuesto. Es decir, pero ¿por qué yo no? O sea, además mi madre se ha leído el libro y me ha dicho que es estupendo. O sea, claro, porque esta gente que no conozco me dice que no, ¿no? Bueno, y ahí es donde toca hacer esa revisión, ¿no? Y yo creo que tener las herramientas con las que estamos hablando, ¿no? O que están rondando, para ver hasta qué punto, pues sí o no, y cuál va a ser el paso siguiente, y sobre todo lo que hemos destacado de el proceso, que lo más importante en la vida es el proceso. Manuela, déjame preguntarte a ti, ¿cómo viviste tu etapa política? Si en algún momento también tuviste un fracaso y cómo lo gestionaste. Bueno, la verdad es que
los que me conocéis sabéis que yo soy una política muy poco política, ¿no? En la medida de que he sido una profesional y acepté durante un tiempo estar como alcaldesa de Madrid y, bueno, gané unas primeras elecciones y perdí unas segundas. Bueno, no las perdí, las gané, pero el bloque de la derecha del Partido Popular y la extrema derecha pues consiguieron hacer un pacto que me parece legítimo y gobernar ellos, ¿no? Lo vi con una cierta naturalidad, ¿no? No sé, no me afectó, ¿no? Siempre yo he pensado que en la vida hay diversos objetivos y unos los consigues, otros no, y a partir de ahí pues siempre hay que estar constantemente pues rehaciéndose. Hay que tener la piel muy curtida para superar esto cada Bueno. día expuesta en los medios de comunicación, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que ahí la edad es una cosa estupenda, ¿sabes? Cuando uno va teniendo más años te das cuenta de que te vas cubriendo como de una serie de capas, ¿no? Que te protegen. Vas teniendo como muchos abrigos que te protegen, porque has visto tanto, conoces tanto a la gente, la entiendes tanto, que hasta que si te insultan tampoco te importa demasiado, ¿no? Y Rubén, ¿tú cuál crees que va a ser el reto más difícil de superar, de acuerdo con tu carácter, una vez conozcas los resultados de las oposiciones? Bueno, espero que no tenga ningún fracaso y no podamos hablar de fracaso en mi caso. Ojalá, ¿no? Espero. Nada, Pero, todos queremos que saques además un numerazo estupendo. Te puedes ir a vamos, donde quieras. sería genial, pero en el caso de que no fuera así, pues es cierto que sería, pues hablando en plata, sería un palo tremendo, ¿no? Bueno, suspender y tener que volver otra vez a intentarlo. Porque claro, una vez que tienes el objetivo claro, una vez que sabes que tú quieres este trabajo, que es vocacional y que vas a luchar por ello, luchas por ello hasta el final, tengas que hacer lo que tengas que hacer. Entonces, creo que es importante, sobre todo cuando hablamos del fracaso, dentro de estas causas que decías, bueno, las 5 causas más comunes, creo que también el fracaso es algo cotidiano, y es algo que hay que normalizar, y más en esta sociedad compleja que tienes que trabajar, relaciones sociales, y tienes que hacer un montón de cosas, no puedes hacer todas las cosas bien, con lo cual en alguna vas a fracasar. Entonces, creo que hay que normalizar el fracaso, pero también es cierto que ese romanticismo del fracaso pues es un poco está fuera de lugar, y más sobre todo que también desde un punto de vista social, no ya desde un punto de vista personal, hay personas que no se pueden permitir fracasar. Hay personas que igual están estudiando una posición y que se suspenden, pues supone un fracaso total o un aspecto negativo que es insalvable, ¿no? Si una persona que tiene hijos, que tiene que trabajar y que tiene que estar a un montón de cosas fracasa, ese fracaso va a ser peor que... Claro, o que pide un préstamo bancario para preparar una oposición. Claro. Que hay o sea, gente que tiene que hacer claro, esas cosas. Cuando hablamos de fracaso ¿no? tenemos que también contextualizarlo un poco en la situación en la que se desenvuelve la persona. Claro, bueno, chicos, pues nada, yo creo que estamos ya en la recta final de este ratito de conversación, pero quiero como pararme en algo muy importante, y es que os digo la verdad, a mí no me gusta nada eso de decir, si quieres, puedes, que no es verdad, que eso no es cierto. Yo creo que hay muchas veces que quieres hacer cosas y no puedes, ¿no? Y yo quisiera hacer una especie de lema alternativo, ¿no? Puedes hacer unas cosas bien y otras mal, y hay que ir eligiendo las que uno puede hacer bien, ¿no? Y a mí ahí sí que me preocupa muchísimo que desde la actitud de los padres hasta la actitud de los profesores muchas veces no ayudan a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes a que se inclinen a lo que realmente les sale bien, ¿no? Y hay mucha gente que está queriendo hacer cosas para las que no vales, ¿no? Y dices, bueno, y no sé. Totalmente. Y yo iría un paso más allá, que es, si esto no se te da bien, no te preocupes, trabaja en equipo. Es una cosa fundamental. Somos animales sociales, o sea, hay que currar en equipo, y a mí no se me dará bien el dibujo y a Manuela estupendamente. Manuela... Bueno, tampoco tanto, ¿eh? Yo me gusta dibujar, pero en fin, dibujo cosas naif bonitas, pero bueno, hay otras personas que dibujan mejor que yo. Joan, dinos algo sobre esto de si quieres puedes, ¿cómo lo ves? No, iba a decir que estoy de acuerdo contigo, no es un lema que me guste nada. Y iba a añadir que claro, la gente puede valer para una cosa o para otra, pero independientemente de lo que valga, yo siempre digo que la autoestima debe estar protegida. O sea, puedes tener una capacidad limitada en lo que sea, pero tener un valor incalculable como persona, ¿no? Y de hecho, esto, como los deportistas lo hablamos, que una cosa es el ranking deportivo
y otra es ese valor como persona que hay que proteger. Claro, fíjate, ahí a mí se me ocurre, ya con eso vamos a ir cerrando, ¿no? Que también en política muchas veces se emplean unos términos que son tremendos, desde el podemos hasta el ganaremos, haremos esto, seremos los mejores, no sé. También yo creo que ahí es mucho más bonito el plantear, bueno, ofrecemos esto, no sabemos si tendrá, si gustará o no, no sabemos si acertaremos o no, por Dios, también que tampoco en política dejemos, digamos, que crezca esa idea de que si quieres puedes, pues no creo que cada uno hagamos lo que mejor sabemos, y me ha encantado lo que has dicho tú, Román, del equipo. Es esencial el equipo, completar, ver quién hace algo bien y quién hace algo mejor, y a partir de ahí volverlo. Bueno, pues chicos, yo creo que el podcast se acaba aquí y no nos vamos a llevar ninguna decepción. Esto ha quedado muy bien y vamos a seguir haciendo más capítulos. Os doy muchísimas las gracias a todos los que habéis intervenido. Joan desde Barcelona, Rubén y Román desde aquí de Madrid. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Manuela. Gracias. ¿A qué llorar por el caído fruto, por el fracaso de ese deseo hondo, compacto como un grano de simiente? No es bueno repetir lo que está dicho. Después de haber hablado, de haber vertido lágrimas, silencio y sonreíd, nada es lo mismo. Habrá palabras nuevas para la nueva historia, y es preciso encontrarlas antes de que sea tarde. Suena Carmena es un podcast original de Podium narrado por Manuela Carmena, con guión de Uriol Job y Jesús Blanquiño. Diseño sonoro, Elizabeth Búa. Jefe de proyecto, Jesús Blanquiño. Producción ejecutiva, Lourdes Moreno Cazalla. Escucha todos los episodios en Podium Podcast y todos los agregadores de audio.